La historia es muy clara, y en la historia quedó escrito: Superman fue el primer superhéroe que obtuvo una figura de acción oficial. Creada por Ideal Toys en 1940, apenas un par de años después del debut del Hombre de Acero en los cómics, la figura de madera de 12 pulgadas costaba la exorbitante suma de $1.65. Exorbitante suma en su tiempo, por supuesto. Hoy, una figura de esta se puede encontrar en muy buen estado por unos $2,000. Muchas marcas y muchas líneas de figuras se crearon después de esa, y muchos coleccionistas iniciaron su afición gracias a ellas. Fue en 1994 que el creador de cómics, Todd McFarlane, creó la compañía Todd Toys, que muy poco después rebautizó como McFarlane Toys, especialmente para sacar figuras de su personaje estrella, Spawn. Con los años, la calidad de la compañía se hizo famosa, y en 2020 inició una línea de figuras, especialmente de Superman, con la que muchos fans se engancharon para iniciar sus colecciones. Es por esa razón que en esta edición del Top de la Fortaleza de la Soledad les mostraremos 10 de las mejores figuras de acción de Superman de McFarlane Toys hasta la fecha. La saga de cómics Future State de 2021 nos llevó a varias historias en los cómics, entre ellas el arco War World, de la cual se basa esta figura. Superman viaja a War World, el planeta de Mongul, para liberar prisioneros. En esta historia Superman debe luchar como un gladiador para lograr la liberación de los cautivos en War World. Un traje con un escudo en el pecho, un hacha y un escudo con el emblema de la casa de él convierten su aspecto radicalmente. Fue entonces que McFarlane Toys decidió lanzar en 2022 una versión increíble de este momento. Esta arriesgada figura de 7 pulgadas cuenta con 22 puntos de articulación que, a pesar de que Superman está aquí básicamente semidesnudo, lograron disimular de gran manera. El retratar a un Superman optimista y brillante sin perder todo su poder y fuerza siempre ha sido un reto muy difícil para cualquier dibujante. Ahora imagínense plasmarlo en una figura de acción. Este es el caso de la figura Superman DC Classic de McFarlane Toys, que está basada en el DC Multiverse y que fue lanzada en 2024, como un homenaje al Superman clásico de los cómics. Esta figura de 7 pulgadas y 22 puntos de articulación es uno de los mejores retratos en figura del Hombre de Acero que se haya realizado. Su expresión optimista, su traje clásico y sus rasgos nos hacen recordar sin lugar a dudas al mejor Superman de la época de plata del Hombre de Acero en los cómics. A lo largo de la historia, Superman ha tenido varios aspectos que han venido evolucionando con los años. Para muchos quizá les es un poco extraño verlo en su versión original, con el traje azul hasta las botas, una S en forma de placa policíaca y una expresión muy seria. Es por eso que esta figura está basada, según McFarlane Toys, en el Superman del Action Comics número 1, sobre todo del Superman que vemos en el interior de la historia. Esta figura, que fue lanzada en 2023, tiene una variante a color que fue lanzada poco después,
pero con el escudo diferente y el tono del traje diferente, que también fue asociado al Action Comics número 1. Sin embargo, se nos parece un poco más a la segunda aparición de Superman en los cómics, en el Action Comics número 7 del año 1938. Esta figura fue lanzada bajo el sello Collector Edition. Uno de los 4 personajes del reino de los superhombres que llegó en los años 90 a reclamar el título de Superman fue el enigmático Erradicador, un personaje que fue difícil entender sus intenciones hasta muy avanzada la historia. McFarlane Toys lanzó en 2023 una versión del Erradicador, pero inspirada en el arco Invasion of the Supermen, parte 2, Shockwave. Esta figura de 7 pulgadas, 22 puntos de articulación y varias manos intercambiables, muestra todos los atributos de este enigmático personaje que apareció originalmente en los años 90. McFarlane lanzó esta figura bajo el sello Gold Label, lo que garantiza su altísima calidad. El conocido Evil Superman del juego de 2013 Injustice: Gods Among Us es un personaje que se ha ganado mucha popularidad entre muchos, pues les gusta la idea de un hombre de acero corrompido. En la secuela del año de 2017, llamado solamente Injustice 2, este Superman es un ex reo que debe asociarse a Batman para vencer una amenaza gigantesca. McFarlane Toys aprovechó la popularidad de este personaje y lanzó una figura en el año 2023 de 7 pulgadas de altura y 22 puntos de articulación. Esta figura fue calcada de la imagen del juego, siendo una de las más fidedignas en cuanto a su aspecto. La historia del regreso de Superman de los cómics de los años 90 es una gran y optimista historia que cerró todo un arco que incluyó la muerte y el reino de los superhombres. Superman ya había vuelto en un traje negro maravilloso, pero todos sentimos que lo hizo de verdad cuando lo vimos con todos sus colores unos números más tarde. McFarlane Toys lanzó bajo el sello Collector Edition en el año 2023 una versión completamente maravillosa y fidedigna de la historia. Esta figura de 7 pulgadas y 22 puntos de articulación viene con un lindísimo cripto que, aunque no es articulado, está tremendamente bien realizado. Muy poco después fue lanzada una variante llamada Platinum Edition con ambos personajes, pero con un tono verde, un poco extraño. En agosto de 2013, 2 años después del inicio de la era de los New 52 en DC Comics, fue lanzado un título escrito por Scott Snyder y dibujado por Jim Lee y Alex Sinclair, llamado Superman Unchained,
o Superman desencadenado. Este título, que solo duró 9 números, nos presentó en el número 7 una de las versiones más interesantes y discutidas del Hombre de Acero, con una armadura absolutamente extraordinaria. McFarlane Toys aprovechó el momento y lanzó en el año 2020 una figura de esta excelente versión. Esta es una de las 3 figuras de Superman que McFarlane Toys lanzó originalmente y que derivó luego en un lanzamiento más grande años después. Esta figura de 7 pulgadas y 22 puntos de articulación ha tenido 2 versiones adicionales, una llamada Energize Unchained Armor en 2021 con el sello Gold Label y otra llamada Patina Edition de 2023 que fue limitada a tan solo 10.000 piezas. Con la fiebre por el lanzamiento de la versión de Zack Snyder de la Liga de la Justicia de 2021, una gran cantidad de figuras fueron lanzadas por varias marcas, y McFarlane Toys no quiso quedarse atrás. McFarlane lanzó figuras de todos los personajes de la película, incluyendo una de Superman del traje negro. Pero esa no es la que vamos a listar, sino la versión adicional con el traje a todo color que fue lanzada poco después. De 7 pulgadas y 22 puntos de articulación, esta figura fue toda una sorpresa, ya que se parece más a la versión de Superman de 2017, pues no vimos a Superman completamente con este traje en 2021. Sea como sea, fue una figura completamente perseguida y que aún hoy es muy difícil de conseguir. Batman Hush fue una historia de inicios de siglo de los títulos de Batman, que incluye todo un contingente de personajes de DC, entre los que destaca Hush. Para el que se lo pregunta, Hush era un amigo de la infancia de Bruce Wayne. Bueno, Superman también hace su aparición en esta saga, y se da un enfrentamiento con Batman, una de las tantas, pues el Hombre de Acero está infectado en esta historia. En 2022, McFarlane Toys lanzó una figura de esta versión de los cómics y lo llamó Superman Hush en su versión infectada. Lo curioso es que la lanzó, por cierto bajo el sello de Gold Label, como una variante de una figura que lanzaría hasta el 2023. Esta figura de 7 pulgadas y 22 puntos de articulación tiene una serie de virtudes tremendas, entre ellas un hermoso escudo en la capa. Esta es una de las figuras más fielmente creadas por la empresa del conocido Tío Todd. Y antes de finalizar, los dejamos con estas menciones especiales.
Cuando en 2020 se anunció que la empresa McFarlane Toys lanzaría una serie de figuras de DC, incluyendo 3 de Superman, los conocedores de la calidad de esta empresa, que eran fans de Superman, se entusiasmaron tremendamente. Una de las figuras lanzadas fue, como ya vimos, la de Superman Unchained Armor, otra de Superman de Animated Series. Pero muchos se preguntaron qué versión valdría la pena también incluir. Veníamos de los 80 años del Hombre de Acero, y esta terminó siendo la que levantó pasiones. La figura del Action Comics número 1000. Esta hermosísima figura de 7 pulgadas y 22 puntos de articulación tiene una serie de virtudes maravillosas, como el escudo metalizado y la capa ondeando bellamente. Esta figura hoy en día es de las más perseguidas por parte de los coleccionistas, y en muchos lugares se ofrece por más de 10 veces su valor original. Toda una locura. ¿Qué les parece este top? ¿Les parece que alguna otra figura debió entrar en esta lista? ¿Cambiarías alguna de posición? Queremos conocer sus opiniones. Y con esto damos punto final a otra edición del Top de la Fortaleza de la Soledad. Los esperamos en una próxima edición.